Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y cada uno de nuestros espectadores. Bienvenidos a una emisión más de tu noticiero educativo de Freires News. Es un privilegio para nuestro equipo de investigadores conformados por las compañeras, las maestras Ivonne, Alejandra, Zulema, el maestro y compañero David y una servidora, la maestra Galia, compartir con ustedes este tema tan interesante como lo es la epistemología y las diferentes escuelas. Dicho tema surge a partir de varias corrientes filosóficas y escuelas del pensamiento a las cuales debemos la oportunidad de discernir y participar de los diversos paradigmas filosóficos y epistemológicos que se han generado a lo largo de la historia. Recordemos que la epistemología se ocupa del origen, trascendencia y la finalidad del conocimiento. Estudia a los problemas relacionados con el conocimiento, propiamente el conocimiento científico, enfocándose en la naturaleza del conocimiento, es decir, en la relación entre la realidad y la verdad. La epistemología es una clasificación en la cual su objeto de estudio es la ciencia, la estructura de la misma y su función social, así como la problemática específica de cada una de las ciencias naturales y sociales. Han florecido varias corrientes y escuelas del pensamiento epistemológico y ante ellas, han surgido estas escuelas epistemológicas que son propiamente pensamientos o posiciones filosóficas e ideológicas del conocimiento. Resultará difícil encontrar a dos epistemólogos que muestren las mismas posiciones, es decir, que muestren los mismos pensamientos acerca de sus teorías. Todas estas escuelas poseen su propio concepto acerca del conocimiento y sus propias teorías, así como la forma muy específica y particular de interpretarlo. Todas tienen un nombre adecuado a la teoría que representan y a la naturaleza del objeto. Es decir, ellos interpretan conforme a su propia teoría lo que es el conocimiento material o espiritual. Y podemos encontrar algunas de estas escuelas como son el empirismo de John Locke, el racionalismo de René Descartes, el idealismo de Kant, el materialismo de Carlos Marx, el positivismo de Augusto Comte, el realismo de Platón y Aristóteles, el relativismo de Friedrich Nietzsche, el escepticismo de Byron de Ellis, así como el constructivismo que nosotros conocemos y aplicamos más de Vygotsky y de Piaget. Estas escuelas y sus principales epistemólogos, así como su forma de pensar más acercada a la corriente que los distingue, han sido investigadas minuciosamente por mis compañeros, quienes han preparado unos reportajes muy interesantes. No se muevan de sus lugares porque estamos a punto de ver estos reportajes y damos inicio a nuestra emisión del día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Galia. Hola, audiencia. Hoy es sábado 23 de enero de 2021. Yo soy Ivonne Meraz, transmitiendo desde Freires News. Comenzamos con la noticia. Vamos a hablar de la filosofía moderna y los dos movimientos filosóficos que lo protagonizan. Así tenemos que es el racionalismo y el empirismo. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es una corriente filosófica que cree que el origen de todo conocimiento es la razón. Entre los filósofos racionalistas se encuentran Leibniz y Spinoza. Sin embargo, el mayor racionalista es René Descartes. Descartes nació en Francia en 1596. Nos dijo: pienso, luego existo. Una frase célebre suya, donde el absolutismo no solo habla de que es lo único que estaba seguro, es que estaba solo. También del racionalismo fueron grandes exponentes el siguiente epistemológico. Este murió en Suecia
en 1650. Descartes decía que la teoría de Aristóteles era débil, ya que se derrumbaría al quitar un pedazo de la base, o sea, demostrando que los sentidos no son la base confiable del conocimiento. Los orígenes del método están en la lógica, el análisis geométrico y el álgebra. Esto lo dijo García, explicando el discurso del método de Descartes. Esto se refiere a que la base de la filosofía de Descartes era la razón, las matemáticas y la lógica. Descartes dijo: no podemos confiar en lo que nos han engañado por lo menos una vez. Él decía que los sentidos nos engañan, por ende no podemos confiar en ellos, y así crear un método que debe emplear cualquier filósofo cuando se dispone a solucionar un problema filosófico, el cual lo llamó la duda metódica. Consiste en 4 pasos. El primero, dudar de todo lo que se piensa que se sabe. El segundo, dividir el problema en partes sencillas. El tercero, ordenar las ideas y partir de lo simple a lo más complejo. Y al final, revisar que sea todo correcto, que no se haya omitido nada. A continuación, hablaremos del empirismo, otra corriente filosófica de la filosofía moderna. ¿Qué es el empirismo? Es una corriente filosófica que cree que el origen de todo conocimiento es la experiencia. Algunos de los filósofos de esta corriente son Locke, Hobbes y Hume. Hume nació en Edimburgo en 1711. Dijo: afirmaciones extraordinarias quieren pruebas extraordinarias. Con esto se refería al conocimiento después de probar algo, es decir, después de la experiencia y los sentidos. La mejor prueba es lo que tú aprendas al experimentar. Se convirtió en un gran representante del empirismo, ya que a lo largo de su vida habló de los datos sensoriales en nuestras vidas. Murió en 1776. Este filósofo dice que todo lo que conocemos se debe a los datos sensoriales. Nacemos con una tabula rasa, que se podría decir que es nuestro cerebro limpio o en blanco, y la vamos llenando de conocimientos a través de la experiencia. Gracias a los sentidos vamos conociendo, y Hume nos habla de las ideas y sus grados de vivacidad. Hume hizo un libro que se llamó Tratado de la Naturaleza. Dice que todas las percepciones de la mente humana se reducen a 2 géneros distintos, que yo llamo impresiones o ideas. La diferencia entre ellos en los grados de diferencia son la fuerza y la vivacidad con que se presenta en nuestro espíritu, y se abre cambios a nuestro pensamiento y a nuestra conciencia. Con esto Hume se refiere a impresiones como la inmediata percepción de algo. Se refiere a ideas como algo más claro de una impresión. De la misma forma, el grado de vivacidad del que habla, que tanto conocemos un objeto. Este es mayor cuando la vivimos, la experimentamos en el momento, y menor cuando la imaginamos. Para concluir esta noticia, vamos a hacer un resumen de estas corrientes. Ambas tienen grandes diferencias. El racionalismo da origen al conocimiento, a la razón, mientras que el empirismo es a la experiencia. El mayor racionalista fue René Descartes, mientras que el empirismo fue Hume. En el racionalismo tenemos ideas innatas, o sea, lo que nosotros tenemos de conocimiento. Y en el empirismo tenemos ideas aprendidas. Dentro del racionalismo, el peor enemigo de él
fueron los sentidos. Pero para el empirismo se basa en los sentidos, una contradicción entre una corriente y la otra. En el racionalismo encontramos las ciencias exactas como las matemáticas, mientras que en el empirismo están las ciencias naturales y la física. Un ejemplo de estas corrientes lo podemos mencionar con el fuego. En el racionalismo sabemos que el fuego está a una alta temperatura y eso deteriora la piel, ya que el tejido no soporta esta temperatura, parte de la razón. Mientras que en el empirismo el fuego sabe que quema o no. ¿Por qué? Porque lo has comprobado, lo has experimentado. Ambas buscan el origen del conocimiento. La modernidad es una época filosófica que se caracteriza por ser eminentemente racional. Es decir, la modernidad confía hasta un extremo en el yo, es decir, la capacidad racional que tiene el sujeto para poder crear ciencia, tecnología, poder alcanzar el progreso científico. Se convierte en una época en la cual el sujeto, y solamente el sujeto, se basa absolutamente en el conocimiento, y es el fundamento de todo lo que puede conocer y comprender del mundo. Ya no es Dios como en la Edad Media, sino que ahora la razón se constituye como un eje principal. ¿Qué va a venir a buscar, a garantizar las verdades absolutas sobre el mundo, sobre la vida? Y en este contexto nos encontramos con dos posturas profundamente irreconciliables, que ya lo había mencionado anteriormente, que es el racionalismo y que es el empirismo. A continuación viene mi compañera Zuleima a decir una noticia más sobre estas escuelas epistemológicas. Gracias. Muchas gracias. Yo soy Zuleima Itzel, transmitiendo desde Freire News. En más noticias a nivel mundial, 3 famosas corrientes filosóficas nos siguen dando mucho de qué hablar, y me refiero al pragmatismo, al intelectualismo y al apriorismo. ¿Sabe usted por qué son tan distintas entre sí? ¿O cuál de ellas describe verdaderamente el origen del conocimiento humano? Acompáñenme para descubrirlo. En primer lugar, abordaremos la corriente filosófica que vincula la práctica y la teoría. Sí, me refiero al pragmatismo. El pragmatismo es una corriente filosófica que describe el proceso en el cual la teoría se extrae de la práctica y de nuevo se vuelve a aplicar a la práctica, conformando lo que se denomina como práctica inteligente. El pragmatismo se deriva de la palabra griega pragma, que significa acción o trabajo, por lo que su principal postulado es que para que algo sea válido, debe comprobarse mediante la práctica del mismo. Por ello se opone a cualquier cosa que no tenga una práctica para la vida. Para los pragmáticos, si algo no es comprobable, entonces no tiene validez alguna. Así es, reduce lo verdadero a lo útil y considera que la verdad del conocimiento se encuentra precisamente en aquello que tiene un valor práctico para la vida. Un ejemplo claro es saberse de memoria una receta de cocina y no ser un gran chef. Para hacerlo debemos cocinar. Otro ejemplo es que saberse las reglas de un deporte no te hace un gran deportista, debes entrenar para hacerlo. Los principales representantes del pragmatismo son Charles Peirce, John Dewey y William James. Como usted lo pudo notar, el pragmatismo no busca el origen del conocimiento, sino la posibilidad de este, y la posibilidad es la utilidad y la práctica. A continuación les informaré de un reciente conflicto de ideas sobre el origen del conocimiento. Me refiero a las dos corrientes filosóficas restantes, el apriorismo y el intelectualismo. Las diferencias entre sí son inmensas y han desatado recientemente una rivalidad entre sus principales seguidores. Pese a estas diferencias, tienen algo en común, y es que las dos corrientes filosóficas surgen con el objetivo de conciliar al empirismo, que es el conocimiento por la experiencia, y al racionalismo, que es el conocimiento por la razón. Cada una los concilia de manera contraria,
pues sus postulados son opuestos. Comencemos por el intelectualismo. El intelectualismo nace en el año 350 a.C., en la antigua Grecia. Aristóteles trataba de conciliar al empirismo y al racionalismo. Sostenía que nuestro conocimiento comienza con los sentidos, es decir, la experiencia, y que después estas experiencias son procesadas por el intelecto, es decir, la razón, que creará conceptos que nos llevarán finalmente al conocimiento. Es decir, el intelectualismo afirma que la experiencia y la razón o el pensamiento son base de todo conocimiento. Otro representante importante del intelectualismo fue Santo Tomás de Aquino. Él continuó con las enseñanzas de Aristóteles y afirmaba que el cuerpo, es decir, las experiencias, y el alma, es decir, el pensamiento y la razón, son el origen del conocimiento. Una de las principales características del intelectualismo es que prioriza los elementos intelectuales sobre la voluntad y los sentimientos del ser humano. Un ejemplo lo aporta Sócrates. El filósofo sostenía que quien conoce el bien, quien tiene conocimiento del bien, va a obrar bien, y vincula íntimamente que quien obra mal es porque tiene ignorancia de lo que es el bien. Otro ejemplo del intelectualismo actualmente es la búsqueda de nuevos conocimientos como psicología, política, tecnología, economía, con el fin de implementarlos para la ejecución de actividades que las utilizamos día a día. Ahora continuemos con el apriorismo. El apriorismo, en contraparte del intelectualismo, también trata de conciliar al racionalismo y al empirismo, a la razón y a la experiencia, pero de una manera distinta. Su principal autor es Immanuel Kant. Esta corriente filosófica afirma que se puede adquirir conocimiento acerca del mundo real sin recurrir para nada a ningún tipo de experiencia, por lo tanto niega el intelectualismo. Según esta corriente, el conocimiento se deriva de principios innatos autoevidentes, absolutamente independientes de la experiencia. Estos conocimientos se les llama a priori, es decir, previo a, y son la base del conocimiento y de la experiencia. Kant afirma que el orden de las cosas que lo forman, la actividad de nuestro entendimiento, la experiencia nos proporciona solamente el contenido, el cual, según Kant, es un material caótico. Un ejemplo de un conocimiento a priori o un conocimiento innato sería la afirmación que cualquier persona casada no es soltera, o que toda persona soltera no es casada. Este conocimiento o afirmación no necesita de mucho intelecto, solo de sentido común y de racionalización. En la actualidad, la ciencia no suele apoyarse en el apriorismo. Con el método científico parece imposible justificar un concepto a partir de enunciados cuya validación carecen de vínculo con la experiencia. Sin embargo, hay varios pensadores que apuestan por otra mirada. ¿Y usted qué opina? ¿Qué corriente filosófica se acerca más al origen del conocimiento humano? ¿El apriorismo o el intelectualismo? Hasta aquí mi reporte. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por el enlace, compañera. Seguimos al aire. El tema de hoy será perspectiva dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica es la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. La dialéctica es una postura que sostiene que la realidad está sujeta a contradicciones. La finalidad primordial de dicho método es buscar la perfección como un camino hacia el verdadero conocimiento y la libertad. En otras palabras, la dialéctica viene siendo el arte de persuadir, de debatir, de razonar ideas diferentes o, como bien lo dice, contradictorias. Dentro de dicha corriente hay varios pensadores que aportaron a este gran movimiento. Sin embargo, dos de ellos son base primordial que dieron forma y origen a dicho pensamiento. En sus inicios, la dialéctica se desarrolló en Grecia con Platón. Él fue pionero de esta corriente. Él fue el primero en usar
y señalar a la dialéctica como la técnica para responder algo. La empleaba en sus diálogos como método para llegar a la verdad. La dialéctica es un método filosófico que funciona con la lucha de los contrarios, aclarando con esto que para cada punto o tema del que se parte en una teoría, hay un contrapunto que genera entre estos dos una contraposición que va a causar, a llegar a una nueva idea o una nueva teoría. En la teoría, seguimos. En la teoría y método del conocimiento de los fenómenos de la realidad en su desarrollo, trataría en que las leyes generales de la naturaleza, de la sociedad con Marx y del pensamiento humano con Hegel, llegaría a presentarse como una alternativa a la metafísica. De igual manera, para Hegel, la dialéctica tiene tres momentos: la tesis, que es la fase afirmativa. Aquí se plantea la idea primordial. La antítesis, aquí viene siendo la oposición o contradicción de la tesis, que es una segunda idea. Estos dos dan como resultado la síntesis, una nueva idea a partir de la combinación de la tesis y de la antítesis, que posteriormente llevará a una nueva tesis y así sucesivamente, con la finalidad de buscar una respuesta. Con lo mencionado, Hegel llega a la conclusión de que las ideas son lo más importante, puesto que son la realidad misma, indicando que todo lo racional es real. Esto significa que el pensamiento lógico viene siendo real. Con esto se entiende que el pensamiento es igual a realidad. Hegel, para él, la existencia individual, las ideas y el pensamiento era lo principal, que nos arroja al idealismo. Por el contrario, Marx retoma la dialéctica de Hegel, pero él confrontaba el concepto de la idea como realidad absoluta. Él no se expresaba que para él la tesis no es ideal, sino más humana y material. Es decir, que para él no son solo las ideas las que sustentan al ser social del ser humano, sino su condición social, material, era lo que determinaba sus ideas. Él argumentaba que la interacción entre personas era necesaria porque la capacidad que posee el ser humano depende del entorno en el que él se encuentra. Se entiende que para él las cosas que conforman la realidad se basaba en las clases sociales, la estructura, la política, y nos arroja al materialismo. Se entiende que él era todo lo contrario de Hegel. Para él las cosas que conforman la realidad se encuentran en relación con el todo. A continuación les voy a mencionar características que nos ayudan a entender un poco más sobre la dialéctica. A lo largo del tiempo, el método dialéctico ha tenido muchos significados. Sin embargo, existen características propias del mismo que nos ayudan a entender su concepto. Todo está unido, ya que existe una conexión universal. La realidad constantemente se transforma. Se presentan dos métodos de comparación en todo. Aquí tenemos la tesis y la antítesis. Se deben escuchar las opiniones contrarias para llegar a algo. Existe relación entre lo correcto
y entre lo incorrecto. Como conclusión, hoy en día esta metodología sirve de apoyo para hacer hipótesis en infinidad de campos del saber. Hay muchas ciencias, tanto humanas como naturales, que hemos visto antes, que se basan en el método dialéctico para explicar los distintos fenómenos que se dan en cada disciplina. Ya casi para terminar les puedo decir que para la psicología la dialéctica va enfocada a la actividad, la conducta, la comunicación del ser humano. Nosotros en la educación, pero vinculado a la psicología, se puede aplicar directamente en los estudios de los procesos mentales de los individuos. Pongo por ejemplo un alumno. Realizamos la investigación acerca del alumno, que posteriormente se va a contrastar con otro punto de vista y al final vamos a crear un diagnóstico para aportar conocimientos que vamos a aplicar en el individuo. Y así podemos seguir con ejemplos, tanto en la medicina como en las leyes, etc. Por último, quiero que les quede claro que la dialéctica se enfoca en los problemas a través de los contrarios. Un ejemplo, la situación actual que estamos viviendo de la pandemia. ¿Qué pasa con el COVID-19? El COVID-19 y tenemos por otro lado la economía. A pesar de ser tan contrarios, contradictorios y opuestos, tienen una relación entre sí, entre ellos, que no puede haber economía si no hay vida y no puede haber vida si no hay economía. Entonces, queda claro que podemos tratar temas como el COVID-19 a partir de la perspectiva dialéctica. Gracias, compañeros. En el grupo mandaré un video que resume a grandes rasgos lo que les acabo de exponer. Cedo la transmisión a mi compañera. Mucho gusto. Hasta luego. Buenos días, compañeros, amigos. Estamos aquí desde las instalaciones de Freire's News, dándole las noticias más impactantes para tu vida como docente. Gracias, Galia, por darme la palabra. Estamos ahora para ver este tema que se llama la epistemología de la complejidad como recurso para la educación. Primeramente vamos a ver lo que nos dice este investigador, Edgardo Morin, que hizo esta investigación para la UNESCO en el año de 1999, donde dice que la complejidad es el paradigma en el que nos movemos y al que no podemos reducir. Edgardo Morin fue el propulsor del nuevo paradigma de la complejidad. Desde la perspectiva de Morin, la finalidad de la enseñanza es crear cabezas bien puestas, más que bien llenas. Para ello formula la idea de un pensamiento complejo que evite la reducción, disyunción, separación del conocimiento. La idea de un pensamiento complejo pone en relieve una organización para el pensamiento donde orden y desorden se mezclan íntimamente y cuyo dinamismo genera nuevas formas organizadas, desorganizadas, a modo de bucle recursivo. Cuando Morin en 1998 habla de la complejidad, se refiere a lo enredado, al desorden, a la ambigüedad, a la incertidumbre, lo que implica la necesidad de un pensamiento múltiple y diverso que permite su abordaje. En el 2002, Morin propone los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Los 7 saberes necesarios son las cegueras del conocimiento, los principios de un conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, enfrentar la incertidumbre, enseñar la comprensión y la ética del ser humano. Número 1. Las cegueras del conocimiento. En este punto señala Morin
La educación debe mostrar que no hay conocimiento que no se encuentre amenazado por el error y la ilusión. Ninguna teoría científica está inmunizada para siempre contra el error. De este modo, la educación tiene que dedicarse a la identificación de los orígenes de error, de ilusiones y de cegueras. Número 2. Los principios de un conocimiento pertinente. Un conocimiento pertinente es aquel que contemple el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. Número 3. Enseñar la condición humana. Por su naturaleza, el ser humano es a la vez físico, psíquico, cultural, social e histórico. Esta unidad compleja que es la naturaleza humana tendría que ser objeto esencial de cualquier educación. Número 4. Enseñar la identidad terrenal. Morin sostiene que el conocimiento de los desarrollos de la era planetaria y el reconocimiento de la identidad terrenal deben convertirse en uno de los mayores objetos de la educación. Número 5. Enfrentar la incertidumbre. La educación debe comprender la enseñanza de las incertidumbres. Se tendrá que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar riesgos, lo inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. Más aún, es imperativo que todos aquellos que tienen la carga de la educación estén a la vanguardia con la incertidumbre de nuestros tiempos. Número 6. Enseñar la comprensión. La comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana. Morin sustenta que el desarrollo de la comprensión necesita una reforma de las mentalidades. Esta debe ser la tarea de la educación del futuro. Y número 7. La ética del ser humano. Para Morin, las dos grandes finalidades ético-políticas del nuevo milenio son establecer una relación de control mutuo entre la sociedad y los individuos por medio de la democracia y concebir la humanidad como comunidad planetaria. Siguiendo con el tema, vamos a ver ahora el drama de la pedagogía o la pedagogía teatral. La pedagogía teatral es una herramienta útil para facilitar el aprendizaje de los alumnos de todos los niveles de educación obligatoria. El teatro produce multitud de beneficios y esto se quiere aprovechar para llevarlos al sistema educativo, de forma de que los conceptos de pedagogía y teatro se unan para dar lugar a un tipo de metodología. La pedagogía teatral puede convertirse en una nueva metodología para ser llevada al aula con el fin de romper con los esquemas que se encuentran arraigados en las metodologías que normalmente se suelen emplear dentro de las aulas, destacando en estas una mayor participación del docente que del alumno. Con ello queremos decir que a los alumnos no se les da la oportunidad de participar activamente en su aprendizaje, de descubrir por ellos mismos cuáles son sus intereses o que consigan tener un pensamiento más autocrítico, con el que pueden expresarse y opinar acerca de cualquier temática. La dramatización en la educación no pretende formar actores profesionales, ni representar obras de teatro. El drama es considerado como un medio, no como un fin. El objetivo que tiene el maestro que utiliza el teatro es animar al estudiante a que aprenda y descubra el camino hacia el conocimiento de sí mismo y del mundo. La pedagogía teatral es una disciplina con bases epistemológicas que nace junto a los grandes movimientos en pro de la educación constructivistas, lideradas por el brillante ruso Lev Semyonovich Vygotsky, en oposición al conductismo. Para seguir este tipo de metodología se requiere de que el profesorado tenga una formación previa, tanto en contenido como en práctica, puesto que es una metodología innovadora que solo se hace uso de ella si el maestro o maestra quiere ir más allá con sus alumnos y potenciar al máximo sus habilidades y capacidades. Por esta razón, pretendemos recopilar la máxima información acerca de cómo funciona esta metodología dentro del aula y del conocimiento necesario para poderla emplear en el aula. La formación de los alumnos mediante el uso de estrategias cognitivas de este tipo presenta de una preparación y planificación previa y constante, muy disciplinada. No se puede hacer uso de metodologías de las cuales no tenemos conocimiento ni teórico ni práctico.
Para llevarla de forma correcta al aula tenemos que tener claro los objetivos que perseguimos y no solo ceñirnos a que esta metodología genera muchos beneficios en los alumnos, porque tanto puede ser positiva si se hace un buen uso de ella como negativa si se emplea de mal forma. Si se hace un buen uso del teatro, incluyéndolo como método de enseñanza en las diferentes materias, si no se hace buen uso del teatro, incluyéndolo como método de enseñanza en las diferentes materias, existe el peligro de que se quede reducido a un instrumento didáctico. Por esa razón es importante formar a los enseñantes, porque de ese modo podrán dar clases de teatro, permitiendo a los estudiantes desarrollar su creatividad, mejorar su sentido crítico, favorecer el desarrollo de una red de comunicación y ser autónomo en su proceso creativo. El uso del teatro puede ser una poderosa herramienta para el docente que le permite una retroalimentación constante con su alumnado, elemento fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje. El maestro debe proporcionar a sus alumnos un feedback constantemente. Los alumnos deben de saber qué es lo que van haciendo bien y qué no, para ir mejorando, corrigiendo sus errores y afianzando su conocimiento. Todos los autores que hablan sobre la pedagogía teatral coinciden en las ventajas o beneficios que produce el incluir este tipo de metodología en las aulas. A nivel personal, ayudan al estudiante a descubrir, valorar y mejorar las características que conforman su personalidad, identificando los aspectos que le perjudican a la hora de relacionarse con los demás, y crear de sí mismo una autoimagen positiva. Permite que los alumnos valoren más y mejor a los demás, y crea conciencia de la importancia que tiene la diversidad para el desarrollo de las sociedades. Potencia la autonomía personal en su proceso de aprendizaje, tanto a la hora de trabajar de forma individual como grupal. Viendo todos los beneficios que ofrece el teatro, como pueden ser el desarrollo de las habilidades sociales, creación de una imagen positiva de sí mismos, mejora de la autoestima, desarrollo integral, se deberían de establecer programas de formación docente donde se les proporcione a los docentes experiencias prácticas para que aprendan los conocimientos y habilidades relacionadas con el teatro. Desarrollen confianza en sí mismo y se animen a incluir el drama en la educación. Algunas investigaciones indican que cuando los estudiantes se dedican a la práctica de experiencias de aprendizaje dentro de su curso de formación, su actitud, confianza y conocimiento pueden cambiar. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. En la sección de nacionales se ha desarrollado un problema educativo en todos los niveles debido a la aparición de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 o llamado coronavirus, que ha afectado todo el sistema educativo, social y económico de todos los países. México no ha sido la excepción. A partir del 20 de marzo del 2020 se suspendieron las clases presenciales para evitar contagios múltiples y amortiguar los efectos de esta pandemia, por lo cual el sistema educativo mexicano llevó a cabo el proyecto Escuelas en Casa, el cual se sustenta en el uso de las tecnologías a través de diferentes plataformas que se diseñaron para llevar a cabo todo el sistema educativo. La transmisión de conocimientos desde casa, lo cual muchos maestros tuvieron en sus propios hogares que trabajar, y los alumnos a través de este sistema recibir la enseñanza en casa acompañados de sus padres. Estas tecnologías que se utilizan para llevar a cabo la transmisión de conocimientos educativos en todos los niveles, desde preescolar, primaria, secundaria y media o superior, pero tampoco no olvidando el sistema universitario. No así, hay que también hacer un paréntesis hablando sobre el área laboral, porque muchas empresas tuvieron que cerrar y sus trabajadores llevar a cabo todo el desarrollo de su trabajo en su casa, con el uso de las tecnologías. El sistema educativo tuvo que hacer una transformación en su forma de enseñar. Desarrolló un trabajo conjunto en todas las televisoras del país,
en donde a través de la televisión, plataformas y redes sociales desarrollaron clases virtuales. Entre las tecnologías y plataformas más utilizadas son los del Zoom, los de Google, los del Meet y otras que fueron utilizadas desde la utilización de casa. Reportando desde Freire News, corresponsal Ivonne Meras. Y seguimos con más noticias. En tema de política, el día de hoy el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sostendrá una llamada telefónica con el mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden. Esto lo dio a conocer la Cancillería mexicana. Seguiremos al pendiente. En espectáculos, el actor Gabriel Soto y la modelo Irina Baeva, quienes conforman una de las parejas más famosas de México, se comprometieron. Ambos confirmaron la noticia a través de las redes sociales con una romántica foto. Después de 2 años de turbulenta relación, donde las polémicas estuvieron más que presentes, ya que eran fuertemente criticados, pues varios medios aseguraban que ya tenían un romance cuando el actor aún seguía casado con su ex esposa, la también actriz Geraldine Bazán, con la que tiene 2 hijas. La confirmación del amor de la pareja llegó después de enfrentar el escandaloso video íntimo de Gabriel Soto, que se viralizó el mes pasado y provocó la reacción de más de una persona. Con esto confirmamos que la verdad siempre sale a la luz. Enhorabuena para la feliz pareja en esta nueva etapa. ¡Que vivan los novios!